Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos el honor nuevamente a nuestro Padre porque hoy es un día maravilloso, bendecido que el Señor nos ha regalado y nos ha permitido de encontrarnos nuevamente por esta pantalla. Así que vamos a impartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Ante todo que sea Él ayudándome como siempre con toda la autoridad, sabiduría, desenvolvimiento, inteligencia para poder impartir la palabra conforme a lo que desea el Espíritu Santo y no como realmente pueda querer yo. Amén y amén. Yo quiero hoy hablar sobre referente y estaba analizando cómo realmente todos estos hombres de Dios bíblicamente nos enseña a nosotros que ellos no buscaron lo que ellos tenían que hacer de parte de Dios, ni lo pidieron tampoco. Mayormente todos ellos fueron sorprendidos con el llamado y cuando realmente llegaban esos profetas a ungirlo, como por ejemplo David. David ese día ni se imaginaba que lo estaban buscando y que ese día iba a ser ungido como rey. Igualmente Saúl sale inmediatamente a buscar algo que se le había perdido a su papá, sale como un hijo, como un siervo, como una persona normal y llega a su casa ungido como rey. Cuando tú ves esto, literalmente esta gente no pidió ni sabía lo que realmente tenían tan poderoso y que cargaban de parte de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De eso quiero hablar el día de hoy. El tema es: el llamado te alcanzará. El llamado te alcanzará. Mayormente las personas que tenían cosas grandes de parte de Dios no se lo pidieron a Dios. No se lo pidieron. Dios hizo que los alcanzara. Y es por eso que nosotros el día de hoy no estamos aquí para afanarnos, ni mucho menos para estar pidiéndole nada a Dios, sino que lo que Dios tenga para nosotros nos alcance, sino que lo que Dios predestinó, escribió para tu vida te alcance. Date cuenta que realmente David en ese momento ni se imaginaba que había un profeta en su casa esperándolo para ungirlo y proclamarlo como rey. Date cuenta que ya vamos a hablar de Eliseo. Date cuenta bíblicamente que Saúl sale a buscar las asnas de su padre, pero el profeta ya sabía que iba a llegar alguien para él ungirlo y para llenarlo en ese momento del conocimiento de lo que cargaba y de lo que portaba de parte de Dios. Yo quiero el día de hoy hablarle a todas esas personas que quizás no entienden, no comprenden por qué están viviendo y experimentando cosas en su vida difícil. No importa lo que pases, lo que viva o lo que estés experimentando. Lo que importa es lo que te está alcanzando de parte de Dios. Saúl salió con un problema de su casa. Saúl nos expresa la palabra que se le pierden las asnas a su papá y eso era un problema, una preocupación tanto para Saúl como para su familia y literalmente era un problema, pero lo que se convirtió en un problema salió a hacer cosas grandes de parte de Dios porque era prácticamente una excusa de Dios para que Saúl pudiera encaminarse o dirigirse a donde estaba el profeta Samuel. Y yo quiero el día de hoy hablarle a alguien de parte de Dios que Dios hará todo lo posible para que el llamado y el propósito te alcanzará. O quizás estás escondida o escondido como David, trabajando, cuidando y protegiendo algo que no es tuyo, dándolo todo en algo que no es tuyo. Pero te vengo a hablar y te vengo a proclamar que te alcanzará ese llamado, te alcanzará ese propósito, te alcanzará eso que portas, que ni siquiera sabes y entiende que portas y carga de parte de Dios. Y yo estaba aquí leyendo, por ejemplo, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 19 al 21. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra persona que estaba distraído, estaba trabajando, literalmente no se imaginaba, literalmente, qué cargaba o qué portaba tan grande, era Eliseo. Y yo digo, Dios mío, esta gente de verdad
Tú les diste este paquete de bendición, de llamado, de propósito, con algo tan grande y poderoso que cargaban, pero ellos no lo buscaron. A ellos le alcanzó. Dios les hizo que el llamado los buscara y de paso los alcanzara. Es por eso que dicen por ahí que la gente que se proclama profeta, profeta, yo soy ministro, yo soy esto, yo soy lo otro, literalmente no entiende lo que está diciendo, porque mayormente las personas bíblicamente, cuando Dios nos muestra a través de la escritura, esta gente ni quería recibir llamado, ni querían ser profetas, ni querían ser nada, porque ellos sabían lo hermoso que era, pero también el compromiso grande que era esto. Por ejemplo, nos damos cuenta antes de nos damos cuenta, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, estaba ocupado en algo que no era de él, estaba en otra asignación, estaba en ese momento dándolo todo en un lugar que literalmente él pensaba que era su destino, pensaba que era su fin, pensaba que ahí iba a estar toda su vida, y ahí es donde Dios se le manifiesta en la zarza y le hace entender el llamado, el propósito que él cargaba. Esta gente no estaba buscando nada de lo que ellos tenían y lo que Dios les quería entregar. Y literalmente muchos de ellos, vamos a poner a Moisés, se rehusó un poquito a no recibir lo que tenía que recibir de parte de Dios, porque sabían el compromiso, sabían lo que realmente en ese momento era lo que tenía que ser responsable con lo que Dios le estaba dando. Por ejemplo, vamos a hablar de Eliseo, una persona que nos enseña que estaba ocupado trabajando, pero le llega en ese momento el profeta a hacerle entender que él tenía que recibir algo poderoso porque tenía una asignación grande. Es maravilloso que Dios hoy se levante a hacerle entender a muchos que están distraídos, a muchos que están ocupados, a muchos que están trabajando, a muchos que lo están dando todo en lugares equivocados, para que comprendan que tienen algo mayor de Dios y que sobre todo necesitan recibir algo poderosísimo, que para eso nacieron en la tierra. Se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, que te he hecho yo. Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras de Elías a servirle, y le servía, perdón. Date cuenta que él estaba distraído trabajando, arando en ese momento con los bueyes, las yuntas, o sea, estaba ocupado trabajando. Y vemos aquí que de repente viene un profeta y le lanza el manto. Y es la manera que yo digo: Dios mío, ¿qué pensaría Eliseo en ese momento? Porque es que la expresión de Elías, la expresión de Elías, hacerle entender que tenía un llamado, que tenía un propósito, no fue llegando y le dice: mira, Dios me habló, Dios me dijo, Dios quiere algo contigo, Dios me reveló cosas grandes, agarró el cuerpo y le echó el aceite. No, le agarró el manto y se lo lanzó. Ahí el otro tenía que entender, Eliseo tenía que entender que lo que él estaba haciendo era prácticamente un símbolo de que tenía que recibir lo que él portaba y lo que él cargaba. Yo estuve anotando aquí para que podamos leer lo que Dios me puso en mi corazón. Eliseo entendió rápido el lenguaje que Elías le lanza el manto, y luego simboliza ese acto como recibimiento, la autoridad delegada que se le había otorgado a su vida. Él estaba entendiendo en ese momento que tan solo el profeta le lanza el manto, no le dice nada, pero ya le estaba entendiendo que al lanzarle el manto era simbólicamente entendiendo y comprendiendo que estaba recibiendo algo otorgado grande de parte de Dios para su vida.
Date cuenta que él quiso dejar todo bien atrás, despedirse de familia porque sabía que esto era una responsabilidad, entendía y comprendía que él sabía que esto era algo muy fuerte, pero sobre todo para no volver atrás. Y una de las cosas que necesitamos el día de hoy, saber que cuando Dios nos otorga un llamado, un propósito aquí en la tierra, tenemos que ser como como Eliseo. Comprender de dejar todo claro allá atrás para nosotros darle con todo hacia adelante. Mirar hacia adelante y no volver atrás. Y dejar todo claro atrás. Él dejó claro todo con su familia porque sabía que ya no iba a tener la misma vida que tenía que continuamente delante de su familia. Me imagino que compartiendo, me imagino que haciendo cosas como familia. Ya me imagino las reuniones que hacíamos como familia, los tiempos que estábamos juntos, las veces que venía directamente diariamente para la casa, mamá, papá. Ya no podré hacerlo porque hay un compromiso que me ha otorgado Dios, que ha llegado a mi vida, que necesito tomarlo, que necesito recibirlo. Lo que me gusta de Eliseo, que a pesar de que el profeta no le dijo claramente lo que tenía que hacer, él entendió muy claro lo que se le estaba otorgando, el legado que le estaban dando y sobre todo la responsabilidad que era eso. Y una de las cosas que vemos allí es que él dejó muy claro todo con su familia para poder ser lo suficiente responsable y darle todo el empeño a lo que le estaban entregando. ¿Qué te quiero hacer entender? Quizás tú estás como Eliseo, quizás tú estás como Moisés, quizás tú estás el día de hoy como estos hombres que no se esperaban o que no se imaginaban o que realmente ni sabían que el profeta iba a llegar a impartirte, a darte una palabra y hacerte entender las cosas grandes que tú portas y que cargas de parte de Dios. Como por ejemplo, Saúl salió con un problema, salió buscando algo, salió buscando las asnas, salió buscando en ese momento preocupado, pero llegó ungido como rey. Y así estarán, muchas personas, preocupado por problemas, preocupado por necesidades, preocupado por cosas innecesarias que solamente son excusa de parte de Dios para que te tropieces con este video o para que te tropieces en un ministerio de una iglesia donde Él te ha llevado, para que te tropieces a lugares, a un sitio otorgadamente, específicamente para ti, para que puedas entender que Dios tiene planes de bien y no de mal, y que tiene cosas grandes para tu vida y que necesitas entender lo poderoso y lo grande que carga. Y tú dirás, Mindeli, yo no estaba buscando este llamado. Y tú dirás, ¿sabes qué es? Me parece que es un compromiso. Quizás estarás el día de hoy como en Moisés, poniendo la excusa: Dios, yo no sé hablar, yo no sé cómo lo voy a hacer, me parece difícil, me parece esto, me parece lo otro, yo no sé cómo van a ser las cosas, pero yo vengo a decirte que la mejor forma de nosotros recibir lo que Dios nos está dando, a lo que Dios nos está llamando, no es perseguirlo, no es buscarlo, es asumir la responsabilidad de recibir lo que Dios nos está dando y decir y entender que esto es un compromiso de lealtad hacia Dios. Eliseo lo entendió rápido. Eliseo comprendió y sabía que tenía un compromiso de que tenía que ser leal a lo que cargaba ahora de parte de Dios. Yo quiero el día de hoy hablarle a alguien que no se esperaba, no se imaginaba y mucho menos se deseaba lo que Dios le ha otorgado y lo que Dios le ha dado. Lo mejor que puedes hacer es entender y ser convencida o convencido delante de la presencia de Dios de que tú vas a echar el pleito hacia adelante a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha otorgado. Y quiero poner algo de ejemplo otra vez aquí, y es un rey llamado Ehud, porque la responsabilidad del profeta Eliseo era dirigirse a donde estaba este rey. Y yo me quedo impresionada porque es otra de las impresiones de este rey que literalmente no se imaginaba
que ese día él iba a ser un rey, pero un rey especial, con una asignación especial. Alrededor de él habían otros compañeros con la misma ocupación que él hacía, pero con la de él iba a ser algo distinto. Y quizás tú puedes estar como este rey. Quizás tú dices, sí, yo tengo esta profesión, sí, yo hice esta carrera, sí, yo estoy dándole fuerte en esta carrera, en esta profesión que yo agarré, pero lo que quiero hacerte entender que no se trata de la carrera, no se trata de la profesión que tú agarraste, que Dios esté metido en esa profesión, que Dios esté metido en esa carrera que tú elegiste y sobre todo que a pesar que van a haber muchos abogados, muchos jueces, muchas enfermeras, muchos médicos, muchos, mira, tantas carreras que hay hoy en día. No sé cuál es la que quizás tú pudiste agarrar o decidir de agarrar, pero lo que quiero hacerte entender es que pueden haber muchos abogados, pero cuando tú eres una abogada ungida, eres especial, eres algo diferente. Cuando tú eres un médico, pero ungido, porque en esta profesión es Dios que te va a usar, literalmente no vas a ser cualquier persona. Cuando tú eres un juez, pero ungido, no vas a ser cualquier juez. Vas a ser un juez diferente, con una esencia diferente en el lugar que Dios te proclamó y te preparó y te destinó para tu vida. Vamos a leer esta palabra. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nixi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Y toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Una de las cosas que dice aquí, fue pues el joven, el profeta de Ramón de Galaad, cuando él entró y he aquí los príncipes del ejército estaban sentados. Y él le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos de nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, por pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acá tu señor, y para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acá, y destruirás de Acá todo varón, así el siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acá como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basán, hijo de Ahía. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Me gustó mucho esta parte porque realmente esta palabra nos enseña algo muchísimo. Puede saber alguien el día de hoy para dónde está, para dónde va, y puede entender un hombre o una mujer de Dios qué es lo que Dios tiene destinado para su vida. Claro que sí. Jehú en este momento bíblicamente nos enseña la palabra que él no sabía ni entendía en ese momento, ni comprendía ni se imaginaba lo grande y lo poderoso que él cargaba. Pero una de las cosas que vemos aquí, que él estaba rodeado de muchos príncipes, y él era príncipe, pero él terminó siendo rey, y sobre todo un rey exclusivamente apartado y ungido. Era algo especial lo que cargaba este hombre, y la asignación se la revelan, porque no nada más lo unge, no nada más le revelan que iba a ser rey, sino la asignación que tenía que ser como rey, y él tenía que acabar tanto como con Jezabel y con Acá. Entonces nos damos cuenta
lo que él tenía delegado en ese momento ya tenía la autoridad para acabar con estas personas porque era algo que se le había entregado a él, para que vengara la sangre de todos los profetas que estas personas habían acabado, tanto acá como Jezabel. Y es una de las cosas que yo decía, habrá tantas personas hoy tan perdidos dentro de la iglesia y tan desorientados con tantos años sin entender el llamado y el propósito por la cual están aquí en la tierra. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas esta palabra. Y yo sé que las personas que me van a escuchar, yo quiero abrirle ese conocimiento o quiero abrirlo o despertarles si todavía no saben por qué nacieron o por qué le sirven a Dios o cuál es la asignación que Dios tiene en su vida. Porque tú necesitas saber para qué tú estás sirviéndole a Dios. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es la área donde Dios te va a usar? Porque realmente esta persona llegó diciéndole y revelándole algo que él ni siquiera sabía que tenía que hacer. El día de hoy yo quiero que tú le preguntes a Dios, Señor, yo tengo esta carrera, yo estoy en este trabajo, yo estoy en este lugar, pero esto es lo que tú quieres para mí, esto es lo que tú tienes predestinado para el llamado que yo nací antes que mi padre y mi madre me eligieran en sus vidas. Para esto es lo que tú quieres, porque quiero decirte que si tú estás en el lugar correcto, en la asignación correcta, en lo que Dios te ha entregado, en lo que Dios te ha delegado, créeme que tú no vas a perder el tiempo. Pero hay muchas personas que pueden estar como Eliseo trabajando o como Moisés cuidando y protegiendo algo que ellos le dan el todo en esas ovejas, que puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser cualquier cosa que no es lo que Dios quiere para ellos. O pueden estar como, por ejemplo, David. Se me olvidó el nombre. David estaba cuidando las ovejas de su padre, era parte del crecimiento, eso sí, le ayudó a experimentar el crecimiento para el carácter que Dios quería en David, pero no era lo que Dios tenía predestinado para él, porque él iba a ser rey y él iba a ser una persona ungida. Entonces yo quiero el día de hoy que tú entiendas que ese llamado te alcanzará, ese propósito te alcanzará, ese destino que Dios tiene para tu vida el día de hoy te está tocando la puerta, te está alcanzando. Quizás tú tienes una profesión y en esa profesión Dios te quiere usar, pero no es lo mismo de que tú sepas que tú estudiaste, que tienes un conocimiento, una sabiduría humana, a que el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder y te use en esa área y en ese lugar que tú estás trabajando, en ese lugar que tú estudiaste, para que seas una persona totalmente, no nada más ungida o ungido, sino diferente, con una esencia diferente, de una manera sobrenatural. Pasen cosas en ese lugar. Por ejemplo, cuando yo llegué de Perú, a mí me tocó en ese momento aceptar la voluntad de Dios, de dejar todo allá, de dejarlo todo, porque Él tenía en ese momento un plan conmigo aquí. Y una de las cosas que me reveló era yo buscando aquella doctora que realmente ella fue la que Dios usó para poder operarme. Y recuerdo que yo no entendía por qué Dios no aceptó que los doctores de allá me pudieran en ese momento operar. Y yo recuerdo que cuando yo llego aquí, que conozco a la doctora, Dios me dice, ella es la doctora que te va a operar, ella es la que necesito que me le digas esto, esto, esto. Y cuando yo veo a la doctora, yo digo, definitivamente, esta doctora tiene algo poderoso de Dios, porque necesito entregarle esta palabra, porque ahora entiendo el plan de Dios, por qué me decía tanto que no era en Perú, que era aquí. Entonces, para cortarte el cuento y no sea tan largo, una de las cosas que entendí
en la vida de esta doctora, que ella estaba indecisa en su carrera. Y si Dios no llega en ese momento a hablarle y a decirle que él estaba metido en el asunto, podía el enemigo ganarle ventaja con la duda y ella podía en ese momento tirar la toalla en algo que Dios estaba metido. Cuando yo le revelo, le digo lo que pasó, por qué Dios me puso a su vida, que yo necesitaba entregarle una palabra, que a las 3 de la mañana, ese día ella no podía dormir de la preocupación. Yo le mando un audio a esa hora. Ella me dice que cuando ella recibe el audio y escucha todo lo que Dios le está mandando a decir, ella empieza a llorar y a temblar porque ella estaba preocupada, estaba indecisa en lo que ella había decidido. Qué hermoso es que realmente hayan personas que crean en lo que Dios les está diciendo, que acepten lo que Dios les está dando. Hoy en día puedo ver respuestas de esa palabra que Dios le dio a esa doctora. Puedo ver el brillo y la manera que Dios le prometió que la iba a exaltar, que le iba a poner en buena posición y que cosas grandes tenía él con ella en esa profesión. Y estoy viendo evidencia y he podido ver que Dios está cumpliendo su palabra en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque Dios fue que le puso en su corazón el querer como el hacer de esa profesión, de esa posición que él le quería entregar en ese lugar, de que agarrara esa carrera. Pero ¿qué tal que hay muchas personas que puedan estar agarrando carreras equivocadas y desviándose a lugares equivocados donde Dios no les ha asignado y Dios no quiere, y están perdiendo su tiempo porque no entienden lo que Dios tiene para su vida? ¿Puede alguien saber el día de hoy su llamado, su propósito, su asignación y qué tienen en esa vocación de ese lugar que Dios tiene destinado para su vida? Claro que sí, porque todas estas personas pudieron entender para qué le servían a Dios, para qué le estaban en ese momento trabajando a Dios. Date cuenta que cada uno de ellos estaban distraídos, no se esperaban en ese momento lo que tenían que hacer de parte de Dios, pero cuando llegó el profeta se les hacía entender y les revelaban lo que cargaban, lo que portaban, y ellos tenían que aceptar la voluntad de Dios. Si hay algo más hermoso en la vida, es aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Es saber que esto no se hace por obligación, esto se hace porque realmente nosotros queremos amar y apasionarnos por lo que Dios tiene destinado para nosotros. Y no perdemos el tiempo y no nos frustramos en la vida porque estamos en lo correcto. Por ejemplo, Eliseo, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Saúl, por ejemplo, David. Estas personas estaban distraídos en cosas que les sirvieron por momento y por tiempos oportunos, pero cuando llegaron los profetas, ellos entendieron que había un llamado, una posición y cosas grandes y cosas nuevas tenían que hacer en su vida. El día de hoy quiero hablarle a alguien que quizás pueda estar como David, o quizás pueda estar como Saúl, o quizás pueda estar como Eliseo, o quizás pueda estar como Jehú. Pueda estar distraído, pueda estar hablando y conversando, pueda estar en cosas que quizás creen que están bien y que todo está marchando bien, pero pregúntate el día de hoy. Yo quiero hablarle específicamente a alguien porque yo sé que cuando Dios a mí me da una palabra es porque no estoy perdiendo el tiempo. Y quizás alguien está preguntándose y le estará preguntando: ¿para qué nací? ¿Será que está bien? ¿Será que esto está bien, Señor? ¿Será que qué está pasando? ¿Será que yo puedo seguir en esto que agarré en esta carrera, o en este trabajo, o en esta empresa, o en este negocio? Dime, revélame, háblame, pero quiero decirte el día de hoy que ha llegado el momento que entiendas que Dios te va a revelar y te va a hacer entender por qué naciste, qué es lo que te conviene, para que no pierdas el tiempo, para que realmente entiendas en tu vida
que tienes que fijar y poner tu mirada como Eliseo y dejarlo todo por lo que Dios te está entregando, a lo que Dios te está llamando y a lo que Dios te está diciendo y a lo que Dios te está, como quien dice, otorgando. Me gusta porque todas estas personas fueron muy sorprendidas de parte de Dios para cosas tan grandes y comprometidas de parte de Dios. Yo quiero el día de hoy decirte que son cosas grandes y maravillosas lo que Dios tiene para tu vida, que hay cosas maravillosas que Dios tiene que entregarte, pero también eso demanda una responsabilidad muy grande y hay que ponerle amor, empeño y sobre todo fidelidad a lo que Dios nos entrega. El día de hoy yo necesito que tú te levantes a decirle al Señor: lo que tú quieras conmigo, hazlo, revélate, manifiéstate y hazme entender el camino por donde me llevas y hazme comprender, Señor, lo que tienes destinado y lo que quieres para mí. Lo que no es tuyo, quítalo, lo que es tuyo, ponlo, y lo que realmente no viene de ti, desaparécelo, porque necesito estar en la asignación para lo que tú quieres que yo esté, para no perder el tiempo y para sentir la satisfacción que necesito en mi corazón, porque realmente es una satisfacción muy grande cuando tú estás en el lugar y en el sitio y donde Dios te quiere. Pero literalmente nosotros sentimos por momento gozo, satisfacción, alegría por cosas que estamos haciendo, pero después llega otra vez esas preguntas, porque vienen bajones, vienen esas preguntas que literalmente ahí es cuando necesitamos saber para qué Dios nos llamó, porque perdemos el tiempo y son cosas que después nos arrepentimos y le decimos a Dios: ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué no supe esto antes? ¿Por qué realmente no entendí mi llamado antes? Entonces necesito el día de hoy que no pierdas el tiempo donde Dios no te quiere. Que te levantes a la asignación, a la responsabilidad, a la lealtad, a donde Dios te quiere colocar, a donde Dios te pone, a donde Dios tiene destinado para ti. Así que el día de hoy yo quiero dejarte con esta palabra. Y si todavía en este momento tú no sabes para qué Dios te llamó a esta tierra, pues levántate. Hay muchas personas o confundidas o distraídas o personas que ni saben para qué viven, porque realmente no les importa lo que Dios tiene destinado para sus vidas. Y yo quiero el día de hoy, porque si Dios me dio esta palabra es porque Él está a punto o está ya listo diciéndote lo que tiene para ti. Y lo que tiene para ti es grande. Y lo que tiene para ti es eterno. Y lo que tiene para ti es maravilloso. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.